Hola, bienvenidos a un nuevo programa más de Luz de Vida. Mi nombre es Saraiva Illón, soy asesora de lactancia certificada, especialista en anquiloglosia y os acompaño cada martes en este espacio. Hoy he invitado al programa a Nati para hablar sobre la carta astral. No sé si alguna vez habéis oído hablar de ella y cómo puede también ayudaros. Nati es chilena y es una apasionada del autoconocimiento, también de la naturaleza, y además a ella pues le encanta viajar. Estudió relaciones públicas y hizo su mención o su especialidad en marketing, pero al final la vida le llevó al mundo de la astrología. Ha vivido en muchos lugares y por todo ello va aportando su granito de luz a las personas que a ella llegan. Hola Nati, bienvenida. Hola, buenos días. Hola Nati. Pues mira, para empezar, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ti, Nati, de lo que te llevó hasta la astrología y por qué decidiste cambiar tu vida de esa forma tan radical, de dedicarte bueno, de estudiar relaciones públicas y dedicarte, digamos, a ese ámbito, a cambiarlo por completo, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Sí, bueno, como tú mencionaste, yo soy chilena y estudié relaciones públicas y mi historia comienza un poco de una forma cliché. ¿Por qué? Porque todo comenzó con el término de una relación sentimental y justo sucedió que unos meses antes yo había terminado la universidad y me despidieron ilegalmente del trabajo donde estaba. Fue como todo en un pack. Entonces, bueno, fue una gran crisis para mí, que hoy lo veo que fue la bendición más grande que me pasó. Y, y me pasó que esa vez con el finiquito me dijeron, me, recom- eh, me recomendaron que viajara. Y yo de repente, ok, y ahí comenzó esto de, en los viajes comienza el autoconocimiento también, cuando uno sale de esa zona de confort. Y después yo comencé con terapia psicológica, pero con el psicólogo que yo fui como que no conecté mucho. Entonces, un día yo estaba en Instagram y de repente leo que dice una publicidad que decía carta astral. Y yo, ¿qué es esta cosa? Sinceramente me dije así, ¿qué es esto? Y yo era escéptica. Yo estaba, para mí era como, ya, cuéntame más, así como lo reconozco. Y de repente dije, bueno, no me cierro a las posibilidades. Estaba tan en una crisis que dije, ok. Me fui a leer la carta astral. Y bueno, no voy a decir que todo me hizo sentido en el mismo momento, porque primero me dijeron que yo venía a trabajar en temas de hipersensibilidad, mientras yo estaba viviendo una vida tan pragmática, y yo como, ¿yo con la sensibilidad? ¿Dónde? Y de repente me dicen ascendente acuario, mientras que yo estaba en la vida más cuadrada y pragmática de la vida. Eh, y bueno, pero había muchas cosas que me hicieron clic, como un sentido, y eran respuestas tan específicas que de repente comencé a estudiar la carta astral, pero como una curiosidad, como algo para mí, no porque yo dije, ya, voy a vivir de la astrología. No. De hecho, yo estudiaba astrología a escondidas, no me gustaba que el resto supiera, porque lamentablemente están esas bromas. Y cuando uno eh, tenemos de repente ese tema de la autoestima y de validar de repente nuestro lado espiritual, claro, si yo decía, estoy aprendiendo astrología, era como, ay, pero qué charlatán, o eso es magia negra, el machitún, o no sé qué. Y de repente no, yo siento que por eso le tenemos miedo de repente acercarnos a esta área del autoconocimiento porque lo relacionamos a que alguien se va a reír de nosotros, o de repente temas charlatanes, o la magia negra, y no es nada de eso. Entonces yo estudiaba a escondida astrología, pero siempre lo guardé como un secreto para mí. Bueno, pasó el tiempo, yo seguía trabajando pragmáticamente, en todo como bien convencional, etcétera, pero igual seguía viajando entre medio hasta que me fui a vivir a Alemania. Y en Alemania, ahí yo trabajé porque yo quería viajar, conocer el mundo y no sé qué, estaba lo aventurera. Yo estaba trabajando cuidando niños y limpiando casas. Y ahí ya estaba siendo cuestionada, porque era como, si tú tienes una profesión, etcétera, vas a cuidar niños y vas a limpiar casa y no sé qué, etcétera.
Cuento corto, en una casa que yo estaba limpiando, de repente la señora inventó que yo le había roto el lavamanos. No sé cómo iba a hacer eso, con qué fuerza. Y era mentira porque era para cobrar un seguro. Y bueno, y como el seguro no cubría todo, yo tuve que pagar una diferencia y que fue mucha. Y si no la pagaba, yo me iba a demanda. Imagínate que era para mí vivir una demanda en Alemania sola. Entonces lo pagué, pero no porque yo quería que me hicieran tonta, sino porque yo no quería vivir eso. Y hasta que una amiga me dijo, Nati, no te expongas más, tú lees la carta astral y cobra por eso. Y yo, ay, no, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. Y si el resto sabe así, uff, yo estaba así, todos los prejuicios. Y me dediqué a leer carta astral en Berlín, pero en Chile mi entorno nunca lo supo, siempre en secreto. Yo prefería, no sé, que eso fuera algo muy íntimo de mí. Y bueno, regresé a Chile, o sea, después estuve viviendo en México, pero después de México regresé a Chile y no, eso que yo cobré por la lectura de carta astral se dejó como algo así como una anécdota para mí. Hasta que una vez, bueno, ya comenzó después pandemia, en Chile fue el estallido social, todo el asunto, yo estaba encerrada en casa y yo trabajo desde que tengo 15 años. Yo trabajaba igual en las agencias de modelaje, de eventos, etcétera, cuando chica. Entonces yo estoy acostumbrada a generar. Entonces yo no podía estar en la casa así como quieta. Y de repente una amiga me dice, ¿y por qué no te haces un Instagram que se llame La Viajera Astral? Y yo ese Instagram lo tuve como secreto de Estado. Solamente las personas que no me conocían sabía que existía, pero el resto no, era como mi secreto. Es casi como mi doble vida. La viajera astral era como mi doble vida. Y bueno, yo nunca quise que resultara la viajera astral. Lo reconozco. Yo la creé con vergüenza, no quería que resultara, me daba vergüenza, lo reconozco. Y yo me fui después a Inglaterra para postular a una visa que tenía que postular desde allá. Y yo iba solamente un mes a Inglaterra. Y yo tenía la viajera astral. Y bueno, comenzó, bueno, después fue el tema de la pandemia, la cepa británica, y me quedé parada 6 meses en Inglaterra. Vaya. Entonces, ay, ay, ay. Ahí fue cuando la vida se me salió de las manos. Esa Nati controladora, pragmática, como que la vida me decía, toma, toma. Así como, y bueno, yo no iba a estar 6 meses en Inglaterra sin trabajar, o sea, como que no. Y ahí fue cuando la vida me dijo, este es el minuto donde tú vas a vivir o vas a vivir de la viajera astral. Y bueno, ahí la viajera astral, no sé cómo, comenzó a tomar vuelo y después comenzó a tomar vuelo con el boca a boca, las recomendaciones. Y fue en Inglaterra ese punto de inflexión donde la vida me dijo, hey, vamos. Y yo siento que hoy veo que todas esas cosas que yo decía, ay, que la vida me está castigando, no sé qué, es cuando la vida me dijo, tú tienes algo que ofrecer a los demás y este es el momento. Y después, bueno, viví en Italia, igual desde la astrología, y ahora estoy acá en Suiza, que es un Es que lugar mucho más pragmático. es un poco, mientras que nos lo estabas contando, me estaba viniendo a la mente y estaba pensando porque el hecho de que tengas que sentir vergüenza y esconder algo que a ti te gusta, algo sobre lo que tienes interés, solo por el hecho de que para algunas personas quizás es un tabú y que lo relacionen con carta astral igual a tarot, como que sigue siendo un tabú, como que algo malo. Y la carta astral, ahora no la explicará y demás, pero no está relacionada con tarot. Es una herramienta de autoconocimiento, no de predicción del futuro, ¿verdad? No, para nada. De hecho, aunque hay formas y formas de tarot, la carta astral no, yo no puedo ver el futuro de alguien por la carta astral, para nada. Porque yo antes de hecho decía, me dedico a la carta astral y las personas me pasaban su mano y me decían, ya, léeme el futuro. Y yo, mi Dios, el mío, y te voy a leer el futuro tuyo. Y yo así como, es 100% herramienta de autoconocimiento. Eso quería que nos contaras un poquito en qué consiste la carta astral para que las personas que aún no la conocen, que sepan en qué puede ayudarle. La carta astral es una herramienta de autoconocimiento que te permite conocer 12 áreas de tu vida.
Por ejemplo, tu personalidad, tu relación con lo económico, lo intelectual con lo comunicacional, proyectos personales, la salud, la pareja, el poder personal, lo espiritual, el trabajo, los amigos, tu inconsciente. Yo defino la carta astral como una radiografía de tu alma, porque es como puede dar escalofríos de repente, cómo puedes ver cosas tan específicas de ti. Que a pesar que ya llevo 10 años aprendiendo astrología, yo digo aprendiendo porque nunca se deja aprender, uno siempre está aprendiendo nuevos puntos de astrología, etcétera, hasta yo misma digo, wow, con razón, a mí me sucede esto. Y a mí lo que más me gusta de la carta astral y el enfoque que le doy yo, no es para que tú quedes mecanizada, como para decir, bueno, yo soy así porque la carta astral dice que bla, bla, bla. No, sino es para que tú tomes un estado de conciencia de ti para que puedas conectar con la parte más honesta de ti misma y puedas conectar con vivir una vida mucho más plena y conectada contigo en un mundo que te invita a vivir en el modo piloto automático. Claro. Es que es eso, que muchas personas aún no saben en qué consiste la carta astral y ya te digo, lo pueden relacionar con eso y de ahí todos los tabúes que hay, porque es muy curioso cómo pueden ayudarnos los planetas, los astros, y cómo no determinan, porque al final no lo determinan. Digamos que es una guía, es un sendero que hay ahí para ti y que tú decides, es una herramienta, exacto, que no determina tu vida, sino que, digamos, la complementa, la acompaña. Cómo los astros pueden tener, tener ellos, que es muy difícil de creer de los astros. Yo nací tal día, a tal hora, y según la posición de tal planeta, de no sé cuánto, mi personalidad tiende a definirse por aquí. Es que es muy curioso, puede costar trabajo creer eso. De todas maneras, porque cada persona a través de su carta astral se muestra el trabajo interno que tiene de alma. Y dos personas, aunque sean familia, pueden tener un propósito de alma diferente, sentir diferente, todo diferente. Claro, Es como exacto. habla mucho la carta astral del propósito que tú traes a esta vida, el trabajo interno, en lo que vienes a evolucionar, lo que vienes a compartir con los demás también. Y también un poco lo que tú ya traes en tu mochilita, porque hablamos de nosotros, pero detrás de nosotros están nuestros padres, nuestras madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, todos nuestros ancestros, todo lo que viene, todo nuestro clan familiar, todas las heridas que se van pasando generación tras generación y que nos convierten en la persona que somos nosotros hoy y también en la que serán nuestros hijos. Digamos, lo que tenemos que sanar de nuestro clan familiar, de nuestro mito familiar, ¿verdad? De nuestros ancestros. Sí, Por ejemplo, por eso cuando hago la carta astral le doy mucho énfasis como, oye, esto quizás no es ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus abuelos, puede ser ancestralmente hacia atrás. Porque yo siempre digo, no es que después de una carta astral uno tenga que salir casi corriendo a reclamarle a papá o a mamá, ¿por qué? No sé qué, bla, bla. Para nada, es saber tomar nuestra historia con amor, lo que viene ancestralmente hacia atrás, para poder transmutarlo. exacto, porque ya no es solo lo que, lo que nosotros estemos pasando en este momento o lo que nos hayan heredado nuestros padres, nuestras madres. A lo mejor, imagínate, mi inseguridad como mujer viene porque eso me lo aportó mi padre o me lo aportó mi madre. Y es lo que tú dices, yo no voy a ir a reclamarle a mi madre o a mi padre eso. Yo lo que tengo que saber es que eso lo traigo de ahí y que como ya lo sé, lo que tengo es que trabajarlo para mejorarlo. Digamos, de hacernos cargo de nuestra propia vida, porque muchas veces nos paramos a señalar con el dedo, porque tú, porque tú, porque tú, sin señalarnos hacia adentro y decir, vale, esto es lo que tengo de fuera y esto es lo que me ha tocado vivir, pero yo tengo en mis manos la capacidad de mejorarme y encauzar mi vida, ¿verdad? Yo siento que lo primero que nos sucede con ese tema, cuando hay algo que es de familia, primero culpamos todo hacia afuera. Siempre nosotros proyectamos hacia afuera, miramos hacia afuera, es que tú. Y de repente, claro, y si no miramos hacia afuera, nos acriminamos casi con la primera persona que tenemos enfrente, que de repente, claro, es el papá, la mamá, los abuelos, y al final ellos son los representantes de una característica que viene de hace mucho más hacia atrás. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, los temas
ancestrales que se viene a trabajar a nivel de alma. Es como haber jugado al teléfono. Comienza con 5 generaciones hacia atrás, por darte un ejemplo, que tu tatarabuelo haya tenido la creencia que, no sé, ser una persona fuerte es no llorar y mostrar que eres un roble. Después ese ancestro se lo contó a sus hijos de una manera, de otra forma, y más encima el mensaje llega a nosotros mal transmitido y con más potencia. Exacto. Y Nati, ¿cómo realizas tú este tipo de lectura? La carta astral yo la hago a través de un audio. Yo grabo un audio que dura aproximadamente 1 hora 10 minutos. ¿Y por qué la hago en formato audio? Porque, a ver, a mí me gusta mucho que las personas conecten con su propia maestría personal. Sí. A mí me gusta ser esa persona como antesala, por decirlo así. Es como, mira, aquí te entrego las pistas, aquí te entrego la primera parte para que tú después puedas desbloquear el resto. ¿Y por qué lo envío ahí en formato audio? Porque hay cosas que no te van a hacer sentido en el mismo momento. Claro, Porque hay cosas que de repente tenemos muy normalizadas. Por ejemplo, si alguien tiene a Quirón con Plutón y con línea roja, que es un trabajo interno, esto es algo que te voy a decir como en el aire. Yo de repente le puedo decir a la persona, tú estás muy acostumbrada a vivir en un ambiente destructivo, y de repente la persona puede decir cuando escucha su audio, mentira, no, mi ambiente no es destructivo, pero quizás esa persona tiene tan normalizado el haber vivido toda la vida en un ambiente destructivo que no se da cuenta que es así. Entonces de repente uno tiene que dejar pasar un tiempo y de repente la vida te va a ir después mostrando cosas y tú haces ese clic como de, sí, es verdad. esto era. A mí me pasa que de repente hay personas que me han escrito ahora después de 4 años y me dicen, aún escucho tu audio porque ahora después de 4 años, sabes que me ha sucedido tal cosa que ahora me hace clic, me hace sentido y lo estoy trabajando. Y aparte de repente yo te puedo mencionar potenciales que tienes tú, algo muy positivo, pero que ni tú misma te has dado cuenta que está en ti. Y claro, descubrir un don o algo positivo tuyo no significa que mañana mismo lo vas a usar. Por ejemplo, si te digo tú tienes un don con las comunicaciones, no es que mañana mismo vas a tomar casi un micrófono y hablar. Sí, pero quizás la vida te vaya poniendo en la situación y te vaya llevando a esa situación y tú digas, bueno, si yo estudié esto, ¿por qué ahora me estoy yendo por este camino? Pues por eso, ¿verdad? Porque al final está ahí. Y justamente, entonces por eso me gusta mucho enviarlo en formato audio, porque es como que entrego las pistas, el mensaje y después la persona puede ir conectando consigo misma. De repente así como, "Ah, sí, esto me hace sentido con esto", ir conectando. Porque yo a veces siento que las personas siempre buscamos respuestas externas, mientras que el gurú más grande que tenemos somos nosotros mismos. Sí, es verdad. Es que al final terminamos por, vale, yo conozco muy bien, por ejemplo, a mi hijo, o conozco muy bien a mi marido, o conozco muy bien a mi madre, pero al final nos cuesta trabajo conocernos a nosotros mismos. No sé por qué, pero siempre nos cuesta trabajo conectar con nosotros, el decir, pues soy de esta manera, me gusta esto, quizás a lo mejor porque tendemos mucho al autocomplacer a los demás. Y en ese camino nos vamos perdiendo día a día un poco. Yo siento que al respecto, a veces estamos tan acostumbrados a ser la persona que le hacemos bien a nuestros padres, la persona que le hacemos bien al ambiente laboral, la persona que le hacemos bien a nuestros amigos, pero no somos la persona que nos hacemos bien a nosotros mismos. Y en ese proceso, por ejemplo, cuesta mucho de repente mirarse hacia adentro, porque autoconocerse no es solamente decir como, ya, quizás puedo ser un poco inseguro, quizás no sé qué, es aprender que tenemos polaridad, tenemos luz, tenemos sombras, tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos de repente temas bien oscuros en nosotros mismos. Entonces, y estamos tan acostumbrados igual a crecer en el buenismo, por decirlo así, Sí.
Entonces, claro, de repente conectar con, mirarse hacia adentro y conectar con una sombra de uno mismo y decir como, ay, no. Eso de repente muchas personas le tienen mucho miedo conocerse realmente a uno mismo por todo lo que puede aparecer. Y el Sí. estado más consciente de nosotros mismos es integrando la polaridad que tenemos. Y Nati, ¿cuándo crees que una persona está preparada para conocer su carta astral? Porque entiendo que a nivel espiritual no todos llegamos a ese punto, o quizás unos tardan más, otros menos, o hay personas que incluso no llegan a ese nivel de conexión con ellos mismos. ¿Cuándo recomendarías tú a una persona realizarla? En lo personal, yo trabajo 100% desde el libre albedrío. Porque, por ejemplo, yo vivo 100% de la astrología, pero nunca voy a estar así como ya, ¿y te vas a hacer la lectura de carta astral? No, eh, para nada. Yo siento que es algo tan íntimo y tan personal que es la persona que tiene que sentir ese llamado interno. En el último tiempo, yo paso por ciclos y ciclos de consultantes. No sé, son como temporadas, es algo como muy. Pero actualmente estoy en la temporada de muchas personas que han estado en crisis y que dicen, ¿sabes qué? Yo no me haría una carta astral, hasta me lo dicen, pero me siento tan perdido y tan en crisis que necesito una respuesta. Yo siento que es como sentir ese llamado interno, que sentir cuando el estómago te dice, es ahora. Qué bien, qué guay. Y, y también la carta astral también la realiza para niños. Es curioso porque es Sí. algo como que dices, para niños, ¿esto cómo? Porque primero de todo, quiero decirle a las personas que nos están escuchando, pues que la carta astral se basa en datos de tu fecha de nacimiento y la hora y el lugar donde naciste, ¿verdad? Sí, esos No, tres datos se necesitan. exacto, no necesitas nada más. Entonces, claro, ahora llegamos y te escuchamos a ti decir, pues carta astral de niño. Y tú te preguntas y dices, ¿para un niño? ¿Y esto cómo puede ser si es tan pequeñito? Si quizás a lo mejor acaba de nacer, tiene un mes, dos. Cuéntanos un poquito sobre ello. Mira, la carta astral en niños se puede hacer desde un recién nacido porque solamente necesitas la hora de nacimiento del niño. La carta astral en niños es maravillosa y más que ser un manual de instrucciones, que eso me gusta mucho aclarar, porque no es como ya el manual de instrucción del niño, no. Es como cómo poder guiar a los padres de una manera más consciente con su hijo. El saber conocer cuál es el tipo de emocionalidad que tiene el niño. De repente, ¿qué espera de la madre? Porque, por ejemplo, en una carta astral de niños, el niño principalmente busca la luna y la luna es mamá. Y por eso le doy tanto énfasis en la carta astral de niños a la luna. Por ejemplo, una carta astral en niños, tú puedes entender de repente que viene a trabajar de sus padres, de su familia, el conectar también con el lado más auténtico del niño y saber respetar su diferenciación, porque no porque sea tu hijo debe ser igual a ti, igual a la familia, igual a todo. Y yo siento que es como una invitación a los padres también a que conecten con esa diferenciación del niño, cómo saber guiarlo. Aunque como siempre digo, la carta astral en niños yo la hago mucho desde el amor y el respeto, porque de repente yo puedo mencionar como, mira, del linaje femenino o masculino, de mamá o de papá, esto es un ejemplo así X, viene a trabajar la energía de la manipulación. Y de repente yo sé que eso puede ser difícil para un papá o una mamá escucharlo. Puede Claro, ser porque como, puedes decir, yo manipular, claro, es algo como que ya ahí a la vez el padre o la madre se está conociendo y está diciendo, ah, pero yo tengo esto. Claro, es algo un poco fuerte, un poco chocante, pero nuestros hijos también heredan nuestras cosas, nuestros traumas, es normal también. entonces, claro, de repente puede ser un golpe al ego escuchar eso. Entonces, por eso siempre trato de comunicarlo de manera directa, nunca desentendiéndome de lo que dice una carta astral, pero comunicándolo con mucho respeto para que los padres se puedan ser conscientes de ello y ellos también puedan trabajar esos temas en ellos. Porque al final, si uno solamente trabaja al niño, al niño, al niño, es una proyección y no una evolución consciente. Sí, al final es lo que
Es lo que yo también pienso, que ya no solo te ayuda a saber cómo es tu hijo, sino también a cómo tienes que trabajar tú, en base también a todo lo que tú has vivido, para que tu hijo se pueda desarrollar, como tú nos has dicho antes, él mismo. Porque nuestros hijos no vienen a cumplir las expectativas que nosotros tenemos sobre ellos, vienen a ser ellos mismos, que es de lo que se trata. Y eso es difícil, sobre todo porque nos han criado demasiado como para que seamos fotocopia de nuestra familia. Claro, exacto. Y Nati, ¿por qué crees que es importante el autoconocerse? Ya hemos visto que a ti te cambió la vida de la noche a la mañana. Yo, Sí. por ejemplo, me volví mucho más espiritual cuando empecé a conocerme a mí misma. De hecho, conecto mucho más con mis emociones, con lo que estoy sintiendo en el momento, me conecta más en el momento presente. También he aprendido a poner límites sanos y a priorizarme. Eh, es que el autoconocerse para mí requiere mucho valor en una persona. Demasiado. Y la importancia del autoconocimiento es fundamental en la vida. Yo siento que cuando uno no se conoce a sí mismo, uno siempre está remando, remando, remando en la vida sin dirección, sin rumbo. Claro, Solamente porque te dijeron que tienes que llegar a un punto B, pero sin sentido. Y por eso uno siempre está como cansado, peleado con la vida, porque es como conocerse a uno mismo es importante. Porque si tú te conoces a ti mismo, tú sabes cómo es tu tipo de emocionalidad. claro. No es que tu vida va a ser siempre feliz, que todos los días van a ser radiantes, no. Pero cuando tengas un día malo, vas a incluso saber gestionar tu emocionalidad. Es importante el autoconocimiento, incluso para saber cómo quieres ser con tu familia, qué tipo de vínculo quieres tener como hija, como integrante de tu clan. Es importante el autoconocimiento incluso para sociabilizar con otras personas, porque de repente tú puedes saber cómo te quieres vincular con un otro. Que, por ejemplo, si quizás a ti te gusta la amistad que sea 24/7, hay a otra persona que puede ser muy fiel y muy leal contigo, pero conversando contigo una vez cada 6 meses. Por darte un ejemplo, se crean relaciones más honestas cuando tú te conoces. Claro. O, por ejemplo, laboralmente, tú aprendes qué tipo de trabajo quieres, porque el trabajo nos han enseñado a trabajar desde la inercia, pero no desde la pasión o desde la conexión a lo que uno hace. Y conocerte no es que tú te tengas que salir de tu trabajo, no, tú puedes trabajar en algo tradicional y no hay problema, pero que ese trabajo tenga un sentido para ti, que tenga una pasión y no una inercia. Y eso se logra cuando conectas con el autoconocimiento. Cuando conectas con el autoconocimiento, como te digo, no es que tu vida va a ser todos los días contenta, radiante, feliz, no, pero es como que tú ya tienes una brújula en tu interior. Sí, digamos que lo vives como con esa paz interior que muchas veces nos falta y con ese Sí, bienestar, que es verdad que días malos vamos a tener siempre porque es que forma parte de la vida, pero es lo que tú dices, nos ayudará a afrontarlo pues de otra manera y muchas veces también a no tratarnos a nosotros mismos tan mal, porque somos a quienes peor tratamos a nosotros mismos. sí, a veces nuestro peor juez somos nosotros mismos. Sí. Y ya por último, me gustaría hablar contigo sobre algo que nos has contado al principio, que es el propósito de vida. Nos has dicho que a través de la carta astral podemos conocer cuál es nuestro propósito de vida, porque todos, aunque haya personas que no lo sepan, todos venimos aquí con una misión de vida. Algunos vienen para curar las emociones de los demás, otros vienen para ser creativos, miles de funciones hay. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, el cómo tú ayudas a descubrir a esa persona o a guiarla para que conecte con su propósito de vida, porque yo creo que cuando tú conectas con eso es como que dices, aquí realmente ha cambiado mi vida y hay un antes y un después. Sabes que todos, pero todos tenemos un propósito de vida. No hay alguien que no lo tenga. Y por ejemplo, en el último tiempo, desde el último año, muchas personas me han pedido lecturas como, oye, me encantaría saber mi propósito, porque me siento acá como, como así, como Perdida, pidiéndole, quizás, sí, ¿verdad? como, qué vine a hacer acá? Como cumplir un horario laboral de lunes a viernes, no sé.
Y no, por ejemplo, en la carta astral donde está Plutón y en los nodos, uno puede ir viendo cuál es tu propósito de alma. Y todos tenemos un propósito de alma. Por ejemplo, hay personas que cumplen su propósito de alma a través de su forma económica. Quizás ahí tú puedes tener un don con la sabiduría. Y cuando la vida te ve compartiendo esa sabiduría con el resto, ¡paf! Te envía abundancia. O por ejemplo, hay personas que me ha tocado en las últimas lecturas de carta astral que tienen como propósito ser jefe, pero ser jefe no para decir como, ay, mira el puesto que tengo, o sea, soy jefe, no jefe en ese sentido. Hay personas que viven con el propósito de alma de ser jefe, pero ser jefe para usar el poder para cambiar la vida de otras personas. Vaya, qué interesante. Por eso, como, no desde el punto como de poder así como ya jerárquico, trabajo, no para nada, sino ocupar esa energía de poder para influenciar de manera positiva en los cambios de otras personas, humanidad. Hay personas que, por ejemplo, vienen a conectar con ese propósito de alma, que este puede sonar más interesante o más curioso, más que interesante, a aprender a no cargar la mochila emocional de otras personas. Yo sé que esto puede sonar como puede ser un propósito de alma. Mira, cuando uno toma la mochila emocional de otras personas, tú igual bloqueas a la otra persona que conecte con su aprendizaje personal. Y estás drenando energía que igual es para el bien común, porque la sanación de una persona es un grano de arena para el bienestar de todos. Es verdad. Cambia la vibra, la energía del entorno. Tu trabajo interno es la colaboración que igual tú puedes hacer al mundo. Y es contagioso. Sí, Entonces, ¿Mm? yo creo que muchas personas viven un poco con el piloto automático y se preguntan, bueno, pero si yo hago esto, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo así? ¿O por qué no avanzo? Y creo que muchas veces es por eso, porque no estamos conectados con nuestra alma realmente. Y muchas personas no conocen este tipo de conexión consigo mismo, de la espiritualidad, Es que ¿verdad? estamos tan acostumbrados a vivir desde el dolor, los traumas, el desmerecimiento, pero no desde la plenitud o el estado de conciencia. Sí, y es verdad también que cuando lo que dice del merecimiento, cuando nos pasan cosas buenas, muchas veces estás mirando para los lados y estás diciendo, ¿por dónde me va a venir la torta? Es como que pensamos que lo bueno no nos puede pasar, ¿vale? He encontrado este sendero de vida, estoy haciendo lo que realmente me gusta y lo estamos haciendo con miedo, que creemos que no lo merecemos y aparte como diciendo, venga, lo malo está a punto de llegarme y al final terminamos no disfrutándolo. Es una pena. ¿Sabes qué? Para mí eso ha sido un trabajo interno grande. Por ejemplo, yo no porque lea la carta astral van a pensar así como ella la persona realizada, para nada, o sea, Tú también tienes tu mochilita y tus cosas y que obvio. trabajar. Y a mí me ha sucedido eso, que cuando me pasan cosas buenas, es como que miro al cielo de repente y digo, ya, ¿en qué momento pasa algo? O no sé qué. O a veces uno está tan acostumbrado a que las cosas no te resulten, que cuando te resultan es como, ya, ¿cuál es la broma acá? Cierto, cierto. Pues nada, Nati, me ha encantado hablar contigo. Dejaremos tu Instagram para las personas que estén interesadas que contacten contigo. Sin duda, yo animo a las personas que estén interesadas en que lo hagan, que sientan que es su momento, porque es una herramienta buenísima, es una herramienta que te permite conocerte a ti misma y sobre todo el crecer, el avanzar. Y te da muchas explicaciones de por qué tu vida es como es y ha sido como ha sido. Sin duda Sí. es buenísimo. Me alegra mucho que puedas contribuir y que que puedas contribuir a dar ese bienestar a las personas y aportar esa luz, porque es muy necesaria, la verdad. Muchas gracias. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante también y que os haya ayudado a mirar un poquito más hacia adentro de vosotros mismos. Como ya he dicho, si estáis interesados en realizaros vuestra carta astral, podéis contactar con Nati a través de su Instagram, @laviajeraastral.
Recordaros que podéis escuchar de nuevo el programa a través de iVoox y en la aplicación de podcast para iPhone, suscribiros al canal de Radio Global Coach and PNL y también podéis vernos a través de su canal de YouTube. Os animo también a que me sigáis en mis redes sociales, @saraeva.luzdevida, donde no solo hablo de lactancia o maternidad o crianza, sino también de cosas que nos pasan en nuestra vida diaria y que muchas veces nos callamos, que no se les pone voz. Gracias, Nati, muchísimas gracias por habernos Gracias a ti por la invitación. y nada, nosotros nos vemos en el siguiente programa. Chao.